pasado 13 de febrero, el alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, Jorge Escharb, habló del reclamo de los vecinos del Cerro Florida y tomó la decisión de paralizar o de dar atrás a una autorización en la construcción de un edificio de 11 pisos que los vecinos sobre el cual los vecinos venían protestando. Le acompañaban a los vecinos la Fundación Buen Vivir. Su abogado está con nosotros esta mañana porque ahora no solamente no les basta con el proyecto del Cerro Florida. Desde Fundación Buen Vivir están pidiendo que se paralicen en masa otros proyectos de obras de la municipalidad. Felipe Reyes, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido estos días a la Fundación Buen Vivir? Al menos lograron algo importante. La municipalidad paralizó un proyecto que no sé si es tan frecuente que ocurran estas cosas en Valparaíso. Yo creo que no, y me parece que de inmediato que es una buena señal, una señal ciudadana importante que plantea de inmediato un precedente de que el poder político se puede utilizar también para defender a los ciudadanos. Y más si tenemos una alcaldía ciudadana, que no se puede quedar en el eslogan. Exactamente. Ya, ¿y ahora qué quiere la Fundación Buen Vivir? Bueno, lo primero que hay que señalar en ese sentido es que tenemos un reclamo de legalidad presentado, es decir, un instrumento jurídico que presentamos a la alcaldía para solicitar la invalidación de un permiso de edificación específicamente en un terreno del Cerro Florida, en los terrenos del ex consultorio Mena, y por tanto lo primero que estamos solicitando es la invalidación de ese permiso. ¿Que ha aceptado la municipalidad? En eso es lo primero que tenemos que entrar en materia, porque aquí hay que hacer una aclaración de inmediato para que las personas que nos estén escuchando entren en rigor también. Primero, que la alcaldía ciudadana lo que ha hecho no es en estricto rigor invalidar ese permiso de edificación, lo que ha hecho es entregar un compromiso político a los vecinos y también a esta fundación que actúa como garante de ese compromiso de que va a invalidar en el futuro ese permiso de edificación. ¿Va a invalidar? Exactamente. Eso es lo primero que hay que poner, sobre la mesa. El proceso no se ha invalidado. El permiso de edificación sigue vigente, no se ha invalidado. Te cuento un poquito, muy brevemente, de qué se trata esto. Cuando uno presenta un reclamo de ilegalidad para invalidar un permiso de edificación ante la municipalidad, permiso de edificación que fue conferido por la Dirección de Obras, la municipalidad tiene un plazo de 15 días para poder invalidar este permiso, o bien no omitir pronunciamiento, o también rechazarlo derechamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no omite pronunciamiento? La ley dice que se va a entender rechazado nuestro reclamo. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. La alcaldía ciudadana, en este sentido, transcurrió el plazo de 15 días y no ha emitido pronunciamiento, y por consiguiente la ley entiende de que nuestro reclamo ha sido rechazado. ¿Cuál fue el paliativo de esta situación, que es en estricto rigor jurídico y formal? El paliativo es un compromiso político por parte del alcalde in situ, en el territorio, con los vecinos, junto con el director o el jefe del departamento jurídico de la municipalidad, quienes manifiestan que se va a iniciar un proceso invalidatorio para que en el futuro, esperamos a fines de este mes, se invalide ese permiso de edificación. ¿Tienen fe con eso? La verdad que sí, la verdad que tenemos confianza más que fe en que eso se va a realizar. Vamos a conversar esta mañana, comenzando el día, con Felipe Reyes, abogado de la Fundación del Buen Vivir, acerca de los permisos de edificación y de los proyectos inmobiliarios de los cuales la Fundación y los vecinos piden paralizar. Han pasado 20 minutos después de las 8 de la mañana. A las 8:20 vamos con más detalles de la actualidad nacional. En la mesa central de noticias está Fernando Urrutia. Seguimos con la actualidad nacional, comenzando el día en Portales. El gobierno decretó el alzamiento del estado de excepción constitucional en las regiones de O'Higgins y la Araucanía, tras controlarse los incendios en las provincias de Colchagua y Cardenal Caro. Sin embargo, dichas regiones mantienen la declaración legal de zona de catástrofe, que permite dictar normas especiales para una rápida y ágil disposición de recursos públicos, materiales y humanos para enfrentar la emergencia. En tanto, el avión Boeing 747-400, más conocido como Supertanker, dijo hasta pronto, luego de haber ayudado a combatir los numerosos incendios forestales que afectaban al país. La aeronave, financiada en su primera etapa de trabajo por la psicóloga chilena Lucy Ana Avilés y en sus labores posteriores por el grupo Luxich y la empresa Arauco, se despidió de los chilenos con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que dice: hasta pronto Chile, fue un honor ayudarlos. Actualidad nacional, comenzando el día en Portales. .5 FM, 840 AM.
Portales, la radio de Valparaíso. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día... 8 de la mañana con 22 minutos, hablamos de Valparaíso, hablamos de esta ciudad desde la cual transmitimos y desde la cual transmite Portales de Valparaíso desde el año 1960. Esta ciudad que ha cambiado mucho en los últimos años, pero esta ciudad que también ha tenido buenas noticias, o al menos así lo recibió la gente, con la llegada de una nueva autoridad, de un nuevo alcalde ciudadano que le llaman, ojalá no solamente quede en la nominación, o la alcaldía ciudadana, y la alcaldía ciudadana se unió al pedido, creyó pertinente, que era justo el pedido que hacían los vecinos y ustedes como Fundación de Buen Vivir, de paralizar las obras de edificación de un proyecto en el Cerro Florida. Empecemos a conversar por aquí, por este proyecto. ¿Cuál era el problema de este proyecto del Cerro Florida? La invalidación de ese permiso no solo es justo, sino que es ajustado a derecho. ¿Por qué? ¿Por qué es ajustado a derecho? Porque se cometieron infracciones a la legislación urbanística vigente. Para mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con las infracciones que la empresa inmobiliaria o la empresa constructora específicamente debía realizar y que no hizo. Primero, que es el más grosero de todas las infracciones, es que debía adjuntarse un estudio de mecánica de suelo. El estudio de mecánica de suelo es una cuestión imprescindible para, digamos, resguardar la seguridad de las personas que van a vivir en ese edificio. Y ocurre que el estudio de mecánica de suelo se hizo en un terreno distinto del cual se va a construir finalmente el edificio. Esto se validó como el estudio del terreno. Exactamente, y esto me parece un asunto gravísimo. Gravísimo porque, primero, como dije, atenta contra la seguridad y la integridad física de las personas que hipotéticamente van a vivir o iban a vivir en ese edificio. ¿Eso fue un error o tú crees que hubo una intención de que pasara así? Mire, nosotros a estas alturas ya, digamos, nos hemos curado de la inocencia en ese sentido y creemos que expertos en esta materia, gente que se dedica a esto, es imposible que se haya equivocado justamente el día en que iba a hacer el estudio de mecánica de suelo, se hayan equivocado de terreno. Precisamente yo creo que no lo pudieron hacer. ¿Y por qué no lo pudieron hacer en el terreno? Y es de que en el terreno donde se quiere construir este edificio, actualmente funciona un proyecto comunitario de los vecinos del Cerro Florida. En los terrenos del ex consultorio Mena hoy existen las ruinas de este consultorio antiguo y muy conocido de la ciudad de Valparaíso, y que ha sido empoderado por un proyecto de los vecinos, con un proyecto social, en donde hoy día funcionan talleres, funciona como una especie de centro cultural, ayudado por un grupo de muchachos que tienen un proyecto muy bonito ahí. Es una junta de vecinos. Es una junta de vecinos, la Junta de Vecinos 125, quien con sus vecinos y con este otro grupo de muchachos, de jóvenes estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso, están llevando un proyecto muy bonito y muy saludable también para la comunidad. ¿Y esto desaparecería? ¿Tendrían que salir de ahí para construir este edificio de 11 pisos? Precisamente. De hecho, han existido un montón de conflictos con el dueño de la inmobiliaria con respecto a estos muchachos, producto de que, con una actitud irracional de matonaje, ha ido en numerosas ocasiones. ¿Inmobiliaria? La inmobiliaria Faúndes Limitada. Ese es el propietario de este inmueble y el propietario también del proyecto, en definitiva, que fue aprobado. ¿Y el terreno era propiedad y lo compró la inmobiliaria? Exactamente. Ahí tenemos otro problema. ¿De quién era el terreno? El terreno era de una fundación, de la Fundación Mena, de la Fundación Marcelo Mena. Marcelo Mena era una persona bastante acaudalada en Valparaíso y que, digamos, con sus bienes, después de su fallecimiento, dejó una herencia. Y esa herencia, dentro de sus disposiciones, señalaba que tenía que constituirse una fundación y los terrenos del ex consultorio Mena tenían que dedicarse, ¿cierto?, a un centro de salud. Y precisamente eso fue lo que se hizo. Y esto se administraba por una fundación, la Fundación Mena. Y la Fundación Mena finalmente vendió estos terrenos a una inmobiliaria, que es la inmobiliaria del señor Faúndes. Y nosotros pensamos que existen también algunos vicios de ilegalidad que podrían afectar a ese contrato. ¿Cómo, por ejemplo, en la compra del terreno? Específicamente en la compra-venta del terreno, nosotros pensamos que existirían algunos vicios relacionados con las facultades que tendría la Fundación Mena para haber vendido ese terreno. Pero es una cuestión que nosotros, es un problema de largo aliento, que lo estamos atendiendo también con los vecinos, pero creemos que lo fundamental hoy día es el permiso de edificación, porque es lo más urgente. Claro. Bueno, pero aquí se detiene el proyecto por la irregularidad en el estudio del suelo. Es esto. Eso por una parte. Segundo, tiene problemas con el tema del estudio de proyección de sombras, que estaría sobrepasado de los límites legales. Son
bastantes cuestiones que tienen que ver con técnica, con la legislación urbanística y la ordenanza general de urbanismo y construcción, en los cuales quizá no sería tan pertinente ingresar ahora, pero quedémonos con esas dos cuestiones, de que los proyectos hoy en día están siendo aprobados de manera irregular y la dirección de obra no está realizando ninguna gestión para que se fiscalice el cumplimiento de la ley en este sentido. Ahora, si bien es cierto que estamos hablando y hemos hablado de la alcaldía ciudadana, este es un proyecto que se aprobó en la administración anterior. Exactamente. Que le está rebotando a la nueva administración. Pero en la dirección de obras se mantiene la misma persona de la administración anterior. Creo que eso es uno de los grandes problemas que hoy en día tiene Valparaíso. En la Comisión de Desarrollo Urbano, en el seno del Consejo Municipal, se ha debatido esto en innumerables ocasiones. Los vecinos del Cerro Barón, del barrio Higgins, de Cerro Placeres y del Cerro Florida también hemos manifestado en innumerables ocasiones de que esto tiene que cambiar, pero desafortunadamente no se ha atendido con la suficiente celeridad que nosotros pretenderíamos que se cambie al señor Matías Valdés de lugar. Matías Valdés es el director de obras municipales de Valparaíso, heredado por Char de la administración de Jorge Castro. ¿Ha habido algún compromiso de Char, de la alcaldía ciudadana, con la fundación y con los vecinos, de que el director que ha cometido las irregularidades saldrá del cargo? Se está viendo, no es fácil, se puede hacer, no se puede hacer, porque también las autoridades nuevas que llegan están sujetas a las leyes orgánicas municipales. Exactamente. Con respecto a la pregunta del compromiso, hasta ahora nosotros no tenemos ninguna manifestación formal en ese sentido, pero creemos, y esto ya es una opinión personal, de que la alcaldía ciudadana sí tiene la voluntad precisamente de sacar a este funcionario y poner a otro que sea más acorde a las necesidades de la ciudadanía y, por supuesto, que tenga una tendencia mayor a proteger a la gente. Aquí hay una cuestión que es fundamental. El director de obra siempre se escuda señalando de que él no puede hacer nada porque está sujeto al cumplimiento de las normas de la legislación urbanística y, por tanto, lo que él hace simplemente es aplicar esa legislación. Pero aquí hay un problema fundamental, y es de que la gente a veces cree, a través de estos argumentos, que el derecho es una cuestión de blanco y de negro. Es decir, existe una norma y por tanto se aplica. Y esto no es así. El derecho es completamente interpretable. Así como en los médicos existen opiniones respecto al diagnóstico de una determinada enfermedad, en el caso del derecho es lo mismo. Y por consiguiente, lo que Valparaíso necesita es un director de obra que esté más por interpretar la ley en favor de la gente y no en favor de una minoría que son, por supuesto, el negocio inmobiliario, que no le traen, pienso en mi opinión personal, ningún aporte en Valparaíso. En Valparaíso tenemos y en la región, área metropolitana de Valparaíso, tenemos una situación de la vivienda social que es vergonzosa. Tenemos, por ejemplo, un porcentaje de viviendas desocupadas que está cerca del 30% de la vivienda desocupada, siendo que el índice de hacinamiento en Valparaíso está por encima del 19%. ¿Y todo esto es responsabilidad de la dirección de obras? Creo que no, creo que simplemente juega un rol instrumental en ese sentido. Creo que esto es un problema de política de Estado, en definitiva, en donde tenemos por una parte una legislación urbanística que entrega el desarrollo urbano de la ciudad a las grandes empresas, a una minoría social, y por otra parte a los vecinos, que son aquellos que finalmente sufren las consecuencias de esta situación, no tienen ninguna facultad decisoria acerca de cómo definir su barrio. Por eso nosotros, como Fundación Buen Vivir, lo que estamos diciendo en primer lugar de que aquí existe un problema democrático tremendo. ¿Cuál es ese problema democrático? Que los vecinos no están pudiendo decidir acerca de cómo se conforman sus barrios, y esas decisiones están pasando por aquellos que operan a espaldas de la ciudadanía y que más encima ni siquiera tienen la decencia de presentarse a las elecciones para que la ciudadanía apruebe su proyecto de Valparaíso. Ahora, ustedes obtuvieron el compromiso del municipio, a pesar de que se mantiene en el cargo el director de obras municipales Matías Valdés, obtuvieron el compromiso del municipio y del alcalde de que este proceso se va a invalidar. Porque tiene las facultades. Porque tiene la facultad. Exactamente. Ya. ¿Cuándo supuestamente debe concretarse? Porque antes me explicaba que es el compromiso, pero no es la invalidación. Exactamente. En términos, en estricto rigor formal, y aquí lamento traer las malas noticias del derecho, ¿cierto? En estricto rigor formal, la alcaldía ciudadana lo que hizo fue rechazar nuestro reclamo de ilegalidad. ¿Por qué digo esto? Porque la ley señala, la ley orgánica constitucional de municipalidades señala que transcurrido el plazo de los 15 días, si la alcaldía no emite pronunciamiento, como fue el caso, se entiende que rechaza el reclamo, y por tanto nosotros estamos obligados ahora a concurrir a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que este tema sea visto por la Corte. Ahora, paralelamente, la alcaldía ciudadana ha presentado su voluntad política de invalidar este permiso y entendemos que lo va a hacer a fines de este mes. Igualmente, como dije, nosotros vamos a recurrir a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que la Corte sea la que se pronuncie sobre este caso, y esperamos de que la alcaldía ciudadana, a la sazón de este compromiso político, comparezca a la Corte ratificando nuestra postura, allanándose nuestra postura, para que no tengamos que luchar en la Corte
obviamente contra el abogado de la inmobiliaria y además contra el abogado de la municipalidad. Creo que va a ser un 2 contra 1 a favor de la ciudadanía. Ahora, ustedes desde la Fundación Buen Vivir, ya con este antecedente, se subieron por el chorro, para decirlo de alguna manera. Si no fue suficiente con el compromiso del alcalde de que iba a invalidar este proyecto que ha provocado molestia entre los vecinos del Cerro Florida, ahora ustedes piden que se invaliden varios procesos de edificación. Porque hay un problema estructural. Hay un problema estructural. Y ese problema estructural dice que los permisos de edificación que fueron otorgados bajo la vigencia de la administración anterior con el mismo director de obra adolecen de problemas de infracciones a la legislación urbanística. Nosotros estamos pidiendo nada más. Esto puede sonar un poco radical, ¿cierto? Congelamiento de los permisos de edificación y que se invaliden también los anteriores. Pero creo que aquí los radicales son aquellos que simplemente no cumplen la ley. Nosotros estamos pidiendo algo de sentido común. Pero cuando ustedes dicen congelar los permisos de edificación vigentes, ¿cuántos permisos? ¿Qué edificaciones? ¿Todas tienen problemas? Nosotros no hemos hecho la investigación meticulosa, pero fíjate en el siguiente antecedente. Edificio en los terrenos de Exam de Cerro Barón. Un edificio que se quiere construir potencialmente en la Villa Berlín, que nosotros también estamos atendiendo en el Cerro Placeres. El edificio de Cerro Florida. La situación del barrio Higgins. Situaciones que se están viviendo hoy en día que nos estamos enterando en el Cerro Cárcel. En el Cerro Delicias también tenemos antecedentes que se están viviendo estas irregularidades. Es decir, te acabo de enunciar en una barrida muy primigenia aproximadamente 6 proyectos en los cuales nosotros tenemos conocimiento de que se han infraccionado las leyes que regulan las leyes que regulan el tema del desarrollo urbano en Valparaíso. Por consiguiente, nosotros tenemos un dossier ya acumulado de un montón de infracciones en distintos proyectos que ha cometido la dirección de obra y por consiguiente tenemos la razonable sospecha de que la mayoría de estos proyectos, si no todos, están afectos a estos problemas de irregularidad y por consiguiente creemos que lo que haría una alcaldía ciudadana razonable y sensata es, en primer lugar, reevaluar todos estos proyectos y aquellos que se detecte que están infraccionando la legislación urbanística debieran ser invalidados y por consiguiente, como medida preventiva, estamos solicitando en primer lugar que se congelen todos los permisos de edificación que se están realizando. Y además tenemos algunas otras medidas o otras propuestas que nosotros a lo largo de nuestro trabajo como Fundación Buen Vivir hemos presentado en la Comisión de Desarrollo Urbano el año pasado ya, no ahora. El año pasado ya lo venimos presentando. Primero porque creemos que es necesario una medida que sea permanente en este sentido. Y en esto hemos presentado una propuesta muy seria. Y esta es que se instale mediante una ordenanza municipal procesos consultivos vinculantes a la ciudadanía en materia de construcción de edificios. Eso por una parte. Y en segundo, que los seccionales que tengan que ver con la aprobación del plan regulador también sean aprobados mediante procesos consultivos vinculantes. Nosotros lo que queremos es la introducción de normas democráticas en los instrumentos de regulación urbana, porque creemos en primer lugar que la ciudadanía tiene derecho a decidir. ¿Ustedes quieren que los vecinos decidan qué quiero construir o no en mi barrio? Eso. Queremos que los vecinos decidan, que la soberanía para decidir el barrio vuelva a los propietarios, ¿cierto?, de la soberanía popular, es decir, la ciudadanía. Y en este sentido creemos, hay algunos que piensan que esto no sería viable. Nosotros tenemos los estudios pertinentes que dicen que sí, que esto es jurídicamente viable y además por un principio básicamente general, y es de que los vecinos son todos mayores de edad y pueden decidir cómo quiere ser su barrio. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Recuerdo que conversamos con Felipe Reyes Vallejos, es abogado de la Fundación Buen Vivir, la fundación que ha estado dando la pelea con los vecinos del Cerro Florida por la invalidación de esta torre de 11 pisos, que ya tiene el compromiso de la alcaldía de que se va a invalidar, proceso que todavía no ha ocurrido, pero que ahora está llamando a congelar permisos de edificación vigentes de manera general. Y estamos hablando de Valparaíso. Estamos hablando de un indicador que es calidad de vida. Bueno, el nombre de ustedes como fundación es Buen Vivir. Sin embargo, el buen vivir en Valparaíso lo podemos reducir solamente a la casa, al barrio, porque estamos viviendo en una región y una ciudad deprimida económicamente, que es un argumento que se usa habitualmente en las inmobiliarias, en las empresas constructoras, para generar este tipo de proyectos que pueden darle tal vez solvencia a la comunidad, a los vecinos, en una situación que es todavía muy difícil y vulnerable para los vecinos de Valparaíso. ¿Cómo logran congeniar estos dos indicadores? Porque son dos indicadores importantes. Uno es mi barrio, el lugar en el que yo quiero vivir, y lo otro es cómo estos proyectos pueden impactar positivamente en la calidad de vida de nuestra gente. Yo creo que has dado en un punto que es crucial.
Y en esto no lo digo yo, lo dicen los datos. Los datos dicen de que los porcentajes de empleabilidad que el rubro de la construcción genera para Valparaíso son ínfimos en comparación con otros, como por ejemplo el comercio o los aportes que genera el empleo público, la administración pública en Valparaíso, en la región de Valparaíso es muy fuerte. Valparaíso se convirtió hace poco más de 15 años, y esto se ha publicitado de manera bastante amplia en los medios de comunicación, se ha convertido en una ciudad, en primer lugar, universitaria, en una ciudad de servicios, en una ciudad en donde el comercio tiene una potencia muy fuerte, y el rubro inmobiliario, la verdad es que si bien tiene un impacto mediático muy fuerte, la verdad es que en términos numéricos, en términos estadísticos, no tiene un aporte, digamos, al mercado del trabajo demasiado importante. Creo que esto es importante tenerlo presente, porque es un argumento fácil de utilizar y la Cámara Chilena de la Construcción está gozosa de escuchar este argumento y de aplicarlo, pero es que la verdad es que los datos son lapidarios en el otro sentido. Felipe Reyes, abogado de la Fundación Buen Vivir. ¿Cuáles son los próximos pasos que vienen? Ahora hay que esperar a fin de mes a ver si el alcalde cumple su compromiso de invalidar este proyecto. Esperamos que eso se realice, pero antes, como te decía, vamos a ir igualmente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso a presentar este reclamo. Con el resto de los casos o el resto de las edificaciones, ¿van a comenzar alguna pelea o ya la están llevando de manera simultánea? La estamos llevando de manera simultánea, estamos preparando los documentos, nosotros tenemos una metodología de trabajo muy rigurosa, esperamos hacerlo todo con el mayor profesionalismo posible y vamos a entregar los datos pertinentes a la Alcaldía Ciudadana. Entendemos que ellos también están haciendo la misma dinámica de trabajo. ¿Cuáles son los antecedentes que vamos a presentar? Las infracciones que ha cometido el director de obras. ¿Para qué? Para que se le aplique un sumario administrativo y por esa vía, en su caso, se pueda pedir la renuncia del director de obras y por otra parte se puedan congelar y se puedan invalidar posteriormente los permisos de edificación, como señalábamos. ¿Está bien centrarse en una persona, en la gestión de una persona? Lo pregunto y vuelvo por el director de obras municipales, Matías Valdés. ¿Tendrá tanto poder que todo gira en torno a una persona? O tal vez estamos desenfocándonos en el diagnóstico. Tal vez el problema no es Matías Valdés. Tienes toda la razón. Yo creo que reducir el problema solamente al director de obra es una reducción, una simplificación y una banalización del debate. O sea, es efectivo que aparece como un emblema, como una situación que hay que subvertir necesariamente. Eso firma. Un buen amigo mío, sociólogo del Cerro Placedes, Carlos Vergara, dice: sacar a Matías Valdés es un asunto de salud pública. Y en ese sentido creo yo que es necesario sacarlo para por lo menos estar más tranquilos y dormir más tranquilos por las noches. Pero no, por supuesto que este es un problema estructural, como dije, y en este sentido creo que el debate parlamentario que se va a dar ahora en noviembre va a ser fundamental, porque los instrumentos de regulación urbana y la legislación en este sentido tiene que ser claramente modificados. Nosotros ya lanzamos 2 propuestas. Acá en Valparaíso, mediante ordenanza, se deben regular procesos consultivos vinculantes de la ciudadanía para que estos puedan, definir sus barrios. Y con respecto al debate muy vigente actual del plan regulador, también los seccionales de cada cerro deben ser decididos, debatidos, informados y definidos vinculantemente por la ciudadanía, por los vecinos de cada barrio. Antes de terminar, Felipe, ¿cuál es el próximo proyecto que tú crees que se va a invalidar o que esperan que se invalide para bien de los vecinos? Cerro Placeres, Villa Berlín. Ya, ¿qué pasa ahí? En Villa Berlín existe una casa comunal maravillosa, una historia tremenda que está siendo amenazada también por un proyecto inmobiliario. Nosotros ya tenemos los antecedentes y estamos estudiando nuestro próximo reclamo de legalidad. Así que pasamos la comunicación de inmediato a la Alcaldía Ciudadana, si es que nos está escuchando. Bueno, ellos ya están en conocimiento de esta situación, que se viene nuestro próximo reclamo de legalidad y esperamos tener primero la misma voluntad política, que en esto hay que reconocerlo, hay una voluntad política, pero también esperamos una voluntad formal, porque aquí en este caso el tema del derecho y el tema de los tribunales es al final el que decide todos estos asuntos. Está muy bien manifestar una voluntad política ante los medios de comunicación y que los medios de comunicación hagan eco de esa voluntad política, pero creo que hay que ser rigurosos en este sentido. Si no, en los tribunales después llegamos y los jueces y las contrapartes se ríen de nosotros, nos dicen: muy bien, quédate con tu voluntad política, pero la definición final es, bueno, se rechaza el permiso de edificación, se rechaza nuestro reclamo de ilegalidad. Entonces, en este sentido, creo que el próximo paso, como te decía, es Villa Berlín, y los vecinos se están organizando y creo que lo vamos a hacer muy bien. Felipe, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros hoy acá. Muchísimas gracias. Que nos hayas explicado las razones también de por qué este pedido de manera genérica para congelar los permisos de edificación vigentes en Valparaíso. Y yo creo que con nombre y apellido podemos ir avanzando mejor, así que vamos a estar pendientes también de Villa Berlín, y las puertas de Comenzando el Día están abiertas para venir a comentar y explicarle a la ciudadanía también qué hay detrás de esto.
Muchísimas gracias por haberme invitado, ha sido un placer, de verdad muy bonita la entrevista, y quisiera aprovecharme de ustedes, mandar un saludo a todos los vecinos que en este momento se encuentran resistiendo este tipo de proyectos, un saludo a los vecinos de Cerro Florida, de Cerro Barón, de Cerro Placeres, y a todos aquellos en Valparaíso que se encuentran amenazados por estos proyectos inmobiliarios. Ya. Muchas gracias, Felipe Reyes, abogado de la Fundación Buen Vivir, a propósito de los proyectos o de los cuestionados proyectos de edificación vigentes en Valparaíso.